Los doctores, enfermeros, médicos tienen a lo largo del día, en su mayoría, muchos pacientes. Cada caso es distinto. Hay otros parecidos, por supuesto, por la naturaleza de lo que se debe atender. Pero ¿qué pasa cuando estos encuentros son difíciles de poder clasificarlos en algo natural? Cuando lo que viven estas personas es algo que se aleja de todo lo que aprendieron en la carrera. Algo inexplicable que no tiene pies ni cabeza, que simplemente se les manifestó. ¿Por qué? Eso es lo que estaremos escuchando el día de hoy. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Aguascalientes, México. Una persona que prefiere no mencionemos su nombre, esta noche nos cuenta esto. No fue fácil animarme a compartirles esta anécdota personal, porque no quisiera poner en riesgo la credibilidad de mi profesión. Así que mejor solo pido que no se mencione mi nombre. Fue algo muy extraño. Mi servicio social ya para concluir mi escuela, en el 97, como médico general, tuve que realizarlas en una comunidad a las afueras de Aguascalientes, como nos toca a muchos colegas. Esta comunidad, como un pueblito, se llama Pedernal Primero. Habían instalado un centro de atención médica por allá y bueno, a los practicantes y los del servicio nos enviaron. De aquella comunidad pequeña no tengo ni una sola queja. Tenía las carencias de muchos pueblos, pero era gente cálida, muy amable y atenta, sinceramente. Todo te platicaban por allá. A veces hasta nos llevaban de comer. Nos hicieron sentir como en casa rápidamente. Pero hubo una semana en que todo eso cambió. Mi turno era el de la tarde y noche. Éramos 2 enfermeras, 2 médicos, incluyéndome a mí, y un supervisor que se supone debería estar con nosotros, pero nunca lo vimos, solo el primer día de la campaña y al final. Y esa tarde yo notaba que algunas personas de por allá, gente de la comunidad, sí, hablaban cosas entre ellos y verán, quizás esto es mi imaginación o tal vez no tenga nada que ver con lo que les voy a contar. Pero bueno, ya me dirán ustedes si creen que hubo una conexión con esta observación. Cuando cayó la noche ese día, yo estaba cenando. Mi otro compañero, el médico, había ido a visitar a una familia a unas 2 calles por una consulta en casa que no podían mover a un paciente de ahí o algo así. Por eso solo estaba yo de médico en ese momento. Y de pronto escuchaba a mis compañeras levantando la voz afuera de esa carpa donde estábamos nosotros. Sonaba a que estaban discutiendo y por eso salí, viéndolas, de hecho, discutiendo con un muchacho. Ellas le decían que aquí no podíamos atender eso, que se retirara, que olía a alcohol, que así no podía pasar y no sé qué más. El muchacho, ahí alegando con ellas, me ve y me pide que por favor lo atienda, que algo le había pasado anoche. Mis compañeras solo me decían con la mirada que no, y me hacían señas con la mano de que este muchacho, de unos 20 años a lo mucho, andaba pasado de copas, aunque yo lo veía como asustado más que tomado. Por eso les comenté que podíamos ver qué pasaba, y si no, pues tenía que retirarse. A mis compañeras no les gustó, las entiendo. Sin embargo, pues había que hacerlo. Teníamos que llevarnos bien con la gente de ahí, con precaución, cómo no. Lo pasé al consultorio. No descartaba que sí viniera en algún estado inconveniente. Sí, olía alcohol, y preguntándole que a qué había venido. Él, en cada palabra que me decía, no batallaba para hablar. Se veía muy cuerdo, pero solo desorientado. Podía sostenerme la mirada sin problemas y me dijo que algo le había pasado la noche anterior, seguido de levantarse un poco la camisa, y me mostró algo muy raro. Él genuinamente estaba muy preocupado. Me contaba que el día anterior había ido a visitar a un amigo suyo por la tarde.
que pasó la noche por allá en un rancho, a 1 o 2 kilómetros, pero como él tenía su bicicleta no tenía problema para volver. El problema fue que una de las llantas se le ponchó, porque decidió regresar por un camino marcado por la gente, no para autos. Entonces seguro había pisado algo que la reventó. Por eso, cuando él venía caminando, trayendo la bicicleta, ojo, él dijo que no había tomado ni una sola gota de alcohol esa noche, pero que escuchó que detrás de él alguien estaba corriendo. Sin embargo, me decía muy asustado que no podía ver quién era, que era algo pesado corriendo, que volteaba para todas partes y que solo sintió de repente un arañazo en la espalda. Ahí se cayó este muchacho. Trataba de levantarse, pero decía que el dolor era demasiado, insoportable. Había comenzado a sentir húmeda la camisa, caliente. Entonces esa herida pues seguro lo estaba haciendo sangrar. Como pudo se levantó y él me dijo que un perro en 2 patas salió del monte y lo volvió a tirar, mordiéndole el brazo. He visto pacientes recién salidos de la anestesia, otros en estados con bebidas encima o con sustancias. Y este paciente, a pesar de que olía mucho a alcohol, no parecía estar mintiendo ni alucinando. Sostenía lo que estaba diciendo, se veía en serio, muy asustado, diciéndome que un perro en 2 patas lo había atacado en el campo. Que como pudo se lo quitó de encima y este perro lo volvió a rasguñar en el abdomen, ahí mientras forcejeaba con él. Que en todo momento eso estuvo de pie, no lo soltaba. Que alcanzó a pegarle con la mano y este perro retrocedió. Él dejó la bicicleta por allá tirada y salió corriendo, con este perro siguiéndolo. Él decía que volteaba, que no corría tan rápido porque nunca lo alcanzó, pero tampoco le perdía el paso. Era, y me repetía, un perro corriendo como una persona, mediano, gruñéndole. Fue cuando llegó aquí a la comunidad, que simplemente lo perdió de vista. Él no había querido venir a consultar por una sola cosa, y es que cuando llegó a su casa, porque vivía solo, se bañó, se lavó las heridas y cayó dormido. Había perdido mucha sangre, me decía, por eso quizás cayó inconsciente. Sin embargo, cuando se despertó ese día, eso que le había hecho ese perro estaba igual a como me lo había mostrado esa noche. En ese momento que se levantó la camisa y las cicatrices ahí estaban, pero no tenía sentido. Yo cuando las vi, les puedo jurar que si hubiera visto a alguien con esas heridas, les aseguro que esa persona o la tendría muy complicada para salvarse sin atención médica, o de plano, pues se nos iría de este mundo. El asunto es que esas heridas, que habían sido de anoche, estaban cerradas, cicatrizadas como si hubieran pasado meses, pero sí se veían muy impactantes. Aún así, claro que no podía dejarme llevar por eso. Probablemente por lo que había tomado había confundido fechas o no sé. Y se lo comenté. Le pregunté que cómo era que si le había pasado eso, ya había cicatrizado. Y él se quedó pensando, luego de comentarme que ni él sabía. Y después él me comentó sobre su piel. Estaba quemado, de hecho, por el sol. Y ahí me contó que esto era porque había ido hace 2 días al rancho de un familiar. Que ahí tenían una piscina y él había andado sin playera todo el día. Que su familia, aunque no supieran lo que le había pasado anoche, estaba de testigo de que no tenía ni una sola cicatriz. Y aún así él no las hubiera mostrado. No había pasado aún. Entonces eso, sí había sucedido la noche anterior. Debía creerle. Él me comentaba que desde la mañana le daba pena, pero había estado tomando, intentando que con eso se le pasara el dolor porque no tenía medicinas. No quería salir porque nadie le iba a creer, pero ya no aguantó, porque sentía como si le estuvieran quemando esas heridas por dentro. Por eso acudió con nosotros. Él me decía que le habían comentado una vecina
que debía ir con no sé qué curandera o bruja, pero que no quería. Él se quería atender bien con nosotros. Y le dije que no había problema. Sinceramente no sabía qué hacer. Por más que le revisé las heridas, mis compañeras también lo estaban revisando. Lo único que pudimos hacer esa noche fue darle unas medicinas. Se las tomó. Pasó un rato con nosotros en lo que lo seguíamos revisando. No sabíamos qué había pasado y más tarde, él nos dijo que sí, le habían calmado el dolor. No se pudo llevar tantas esa noche, pero todo lo que duramos ahí, que nuestro plan era de 2 meses en cada comunidad, no regresó. Y no supimos qué pasó con él. De hecho, ni le preguntamos su nombre, error nuestro. Por eso nadie de los vecinos pudo ayudarnos a saber quién era. Les contamos a otros compañeros sobre esto, a unos que precisamente habían estado en esa comunidad. Pero no, a ellos no les tocó ni siquiera escuchar algo así. Entonces menos supimos qué pasó esa noche. Solo espero que ese muchacho se encuentre bien. Con este tipo de relatos podemos pensar en cuántos casos la gente se guarda por pensar que nadie les va a creer, que quizás lo único que quieran es atenderse y por las circunstancias de lo que estén atravesando, de algo inexplicable o que suene descabellado, les nieguen la atención. Cuéntenos, ¿ha escuchado un caso similar? Coméntenos en lo que nos vamos hacia Dallas, Estados Unidos. Carlos Villa nos cuenta esto. Soy originario de México. Con mi familia cuando yo era pequeño, nos vinimos a vivir aquí a Dallas. Crecí, estudié toda la escuela por acá y pasando los años me recibí para ser médico aquí en la ciudad. Para evitar cualquier tipo de riesgo, solo mencionaré que trabajo en un hospital privado, ni tan grande ni tan pequeño. Y por el tiempo que llevo trabajando aquí, que son ya 10 años, apenas los acabo de cumplir a inicios de este año, puedo asegurarles que conozco a todo el personal de este hospital. Trabajo en el turno de noche, donde hay menos movimiento, entonces, con mayor razón, siempre he tenido tiempo para socializar por aquí. Encima soy una persona que rara vez está serio. En este hospital no es que yo no crea en lo paranormal, es solo que no me ha pasado nada a mí directamente. Me habían contado cosas, sí, pero fue hace un año que estaba en mi turno. No había recibido en un rato más que a 2 pacientes esa noche, y justo estaba con una pareja atendiéndolos de algo que no era grave, una fiebre que debíamos esperar a que pasara esa noche y se podían ir. Por eso estaba solo yo, con ellos en una sala, y de pronto, el hombre de esa pareja, un joven de unos 30 años, su mujer era la que estaba descansando por la fiebre, me dice: «Oiga, disculpe, creo que le hablan». Me dice esto mientras me señala con la mirada hacia la puerta de la sala. Yo giro la vista y veo por la ventana que da hacia el pasillo a una enfermera que nunca antes había visto. Era una mujer vestida como enfermera pero con otro uniforme, no antiguo ni nada, solo distinto. Sin embargo, yo no la reconocí. Me estaba observando, pero con una cara que no tenía expresión. Yo no sabía quién era y me estaba haciendo ahora señas de que fuera con ella, enseñándome un tipo de agenda que traía en la mano. Por un momento pensé que, no sé, quizás ella venía de otra institución. A lo mejor la habían enviado por algo y les pido a la pareja que me permitan un momento. En lo que iba caminando hacia la puerta, viendo a esa enfermera, sin reconocerla aún ya un poco de cerca, solo veo que comienza a caminar hacia la derecha, perdiéndose de vista porque se acabó la ventana. Salgo de la sala y veo a un compañero al final del pasillo, médico también, con la boca y los ojos abiertos, viendo hacia mi dirección. Me acerco con él preguntándole qué tenía y luego preguntando por esa enfermera, que a dónde había ido.
Ahora me ve a los ojos y, nervioso, me pregunta: ¿tú también la viste entonces? No me la imaginé. ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿De la enfermera? No, no te la imaginaste. Yo la vi por la ventana, hablándome. Salí ahorita, justo, y ya no la vi. ¿A dónde se metió?, le pregunté. A ver, ¿cómo que a dónde se metió? ¿La viste bien o no? Le dije que sí y le repetí lo mismo. Pero él, con esa misma cara de impresión, me dijo: yo venía caminando a mi consultorio, y aquí, donde me acabas de encontrar, me quedé porque vi a esa enfermera, caminando para acá, por este pasillo. Sí la alcancé a ver que estaba viendo hacia el interior de tu sala, pero se desapareció enfrente de mí cuando me vio a los ojos, y luego ya saliste tú. Yo creí que él estaba jugando, pero viéndole la expresión en su cara, y con apenas esos segundos que la perdí de vista, salí de la sala y ya no la vi. El único lugar al que pudo haber entrado, porque era un pasillo largo, que donde estaba mi compañero tendría que haberse topado con él, era su consultorio. Pero no, él decía que se había desaparecido ante sus ojos. Fui yo quien echó un vistazo a su consultorio y no, nada, estaba vacío. Él me dijo que tampoco la conocía. En verdad, se veía espantado y yo también, no digo que no, pero él un poco más. Yo no sé cómo hubiera reaccionado si veía a esa mujer desapareciéndose, igual, enfrente de mí. Con esto último, yo le pregunto, usted, conociéndose, ¿cómo reaccionaría si viera exactamente lo mismo a unos metros, tan claro? Coméntenos. Y muchas gracias a todos los que escucharon el especial de 2 horas de relatos, por la meta de los 200,000 suscriptores. No he podido responder a todos los comentarios de ese video, todas sus cálidas palabras y buenos deseos, pero sí los leo. Por ahí les voy dando un corazón a su comentario. Muchas gracias de nueva cuenta. Y por si se lo perdió, lo dejaré en el primer comentario. Ahora, vámonos hacia Veracruz, México. Una persona que pide también el anonimato nos cuenta esto. De una vez se los digo, me gustaría que mi nombre no se mencione porque es una experiencia que sé que a muchos les va a costar creerme. Fue la primera y última vez, gracias a Dios, que viví algo así. Trabajo desde hace 13 años en un hospital de especialidades aquí en Veracruz. Yo soy médico. Y hubo un tiempo antes de que me dieran la plaza, en el año 2015, que estuve trabajando en el área de urgencias, que es donde me pasó esto que les voy a contar. Es bien sabido que en esta área ves de todo, muchos casos impactantes por la severidad de muchos accidentes, pero yo nunca esperé ver junto a mis compañeros un caso como el de esa madrugada. Estábamos en nuestro turno, ya casi para terminar. Yo salía a las 6 de la mañana y eran las 4:30 más o menos, AM claro, cuando ingresó una familia. Eran señores de 40 años para arriba, con un niño de 10 años. Ellos lo habían llevado bien asustados porque el pequeño traía varias heridas expuestas en los brazos. Lo traían envuelto con camisas manchadas de ya sabrán qué, trapos y demás. Esto era en ambos brazos. Total que lo pasamos. Afortunadamente aún no estaba grave. No parecía que hubiera perdido mucha sangre aún. De hecho, cuando lo pasamos, mientras que mis compañeros estaban con los padres y una compañera y yo atendiéndolo, vimos que esas heridas se veían como si apenas se las hubiera hecho. Eran heridas en ambos brazos que iban de todo lo largo de los antebrazos, desde la altura de los codos hasta las palmas de las manos. El asunto es que había algo raro. No parecía que se los hubieran hecho o él mismo, con algún objeto que pudiera cortar. ¿Saben cómo? No parecía una herida limpia. Parecía como si, discúlpenme por los detalles, pero son necesarios.
como si algo estuviera arrancando parte por parte los brazos. No sé cómo explicarlo, es lo más cercano que se me ocurre, pero cortadas no eran. Parecían pedazos arrancados. Yo tenía que sedar al pequeño porque él no dejaba de moverse. No hablaba, de hecho no había dicho nada desde que llegó, por más que le preguntábamos cosas. Ni siquiera nos veía a los ojos, y ese era otro detalle. Él tenía las pupilas muy dilatadas, casi todo el ojo se le veía negro. Pero él se levantaba, como que se quería ir. No podía cerrar sus heridas si no se estaba quieto. Mi compañera salió a preguntarle a la familia si él había tomado algo para estar así, más que nada por el tema de los ojos y esa energía. Regresó y me dijo que sus padres le habían dicho que no había tomado nada, por lo que lo sedamos. Tuvimos que sedarlo con algo fuerte porque esas heridas las cerrábamos rápido, pero queríamos que se quedara quieto por un buen rato después de eso, para asegurarnos. Terminamos la suturación, revisamos las heridas, pasamos a los papás para preguntarles que qué había pasado, cuando luego de unos minutos, ahí, en la sala de intervenciones, escuchamos un ruido que nos hizo voltear a la camilla. Yo a día de hoy no puedo creer que vimos eso, mi compañera, los papás del niño y yo. Pero el pequeño tenía los ojos cerrados y con una mano se empezó a quitar los puntos mientras se reía. Y claro, él debía seguir sedado por un buen rato todavía. La herida se volvió a abrir por esto. Mi compañera y yo corrimos hacia el pequeño, mientras le pedíamos a los papás que no dejaban de llorar que salieran de la sala. Sostenemos al niño de los brazos, se hizo un desastre en la camilla por esto. Y mientras pasaba esto, él nunca quitó la sonrisa. Ya no lo escuchábamos reír, pero esa expresión le duró un buen rato. En serio, daba miedo. Le volvimos a suturar los brazos. Lo habíamos dejado sostenido con unos arneses de la camilla. No nos quedó de otra. Y lo teníamos vigilado en lo que volvíamos a pasar a los papás, quienes nos dijeron, luego de que les preguntáramos que por qué estaba pasando esto, que nos dijeran la verdad si su hijo padecía de alguna otra cosa. Ellos nos dijeron que no padecía de nada, que habían regresado esa tarde a su casa, luego de comprar la despensa, y eso fue todo. Ellos encontraron a su hijo así, recién se había hecho eso, porque él los estaba esperando en su casa, y dijeron que él se estaba riendo igual a como lo vimos nosotros, que lo único que encontraron en esa sala con él fue un libro negro, pequeño, con cosas muy extrañas escritas que apenas lo vieron, lo tiraron a la basura y vinieron para acá. Nosotros, por lo que vimos, luego de que se estabilizara, lo canalizamos a psiquiatría para que analizaran su caso, y ellos se lo llevaron. Pero mi compañera y yo, al verlo, sabíamos que esto no era un caso psiquiátrico, sino algo más. Pero hasta ahí pudimos intervenir, ya que la familia no lo quiso tener más tiempo en el hospital, y pues les dimos esa opción. ¿Le ha pasado algo extraño o inexplicable en hospitales? ¿Algún enfermero, médico o doctor le ha contado algo así? O si usted ejerce esta profesión y le ha tocado vivir algo paranormal, nos contaría. Sería como siempre, un placer leerlos por acá. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar,
Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.